tal? Bienvenidos a Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Estoy nuevamente con un gran amigo, argentino él, escritor, propietario de la librería Aristipo. Querido Patricio, nunca indicamos la dirección por si algún amigo peruano va a Buenos Aires para visitarte. Patricio Rago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, José? ¿Todo bien? Bueno, nada, creo que justo en esta época mucho turismo no está viendo, pero Siempre hay los gente que previsores va. parece que sí llegan. Bueno, en caso de que vengan a Buenos Aires, bueno, pueden venir a Aristipo Libros, que es una librería de libros usados especializada en literatura, filosofía y ciencias sociales. Estoy en el barrio de Villa Crespo, en Escalabrini Ortiz y Aguirre. Igual nada, si lo buscan en las redes, Aristipo Libros, ahí va a estar toda la data, ¿no? Así no tienen que estar anotando. Patricio además es escritor de un libro sobre sus experiencias como librero y tiene un catálogo bastante interesante, Aristipo, ¿no? Patricio no se acuerda, pero yo llegué a conocerlo cuando vivía por allá, una vez que fue a comprar una obra, parece que era de Vargas Llosa, eran obras completas, pero obras pequeñas, ¿no? Creo que eran obras de teatro, eran Mirá. un conjunto de obras pequeñas. Yo recuerdo al menos, o no sé si fue ese, o no sé si fue un libro pequeño de Carver, donde están cuatro cuentos de Carver, digamos, importantes, ¿no? Este cuento donde narra la muerte de Chekhov, si no me equivoco, Sí, tres Las rosas flores, amarillas. ¿sí? Tres rosas amarillas, sí, Así hermoso es. cuento. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Sí. Y hay dos más que no me acuerdo. Creo que un librito con esos cuatro. No me acuerdo si te compré ese o el otro, pero es uno de esos. Ya, Me no me acuerdo por la acuerdo. ubicación del viaje que hice en el subte. Pero bueno, Patricio, quería hacerte un breve comentario con respecto a la literatura, ya digamos, contemporánea en Argentina, ¿no? Se puede decir que es literatura contemporánea, podemos incluirla como literatura contemporánea en la literatura del menemismo. ¿Tú lo incluirías? Digamos, menemismo, crisis, kirchnerismo, hasta nuestros días. ¿Podemos hablar que esa es la literatura contemporánea argentina? Bueno, sí, creo que sí. En realidad, qué sé yo, medio, esos conceptos, esas etiquetas son como medio como herramientas que nos ayudan a pensar un poco, Sí, a pensar procesos, a pensar un poco básicamente. cómo fueron reaccionando los artistas frente a las transformaciones sociales y económicas de una época. Y así que sí, creo que bueno, por un rato podemos hablar de algo como literatura contemporánea. Si bien, bueno, hay muchos autores que quizás ya han fallecido, gente como Fogwill, eh, personas, bueno, quizás Castillo, son ¿no? más grandes, Abelardo Castillo, pero bueno, Abelardo Castillo empieza antes, si bien también escribe en los 90. Creo que escritores más representativos de los 90, y yo diría que serían como escritores como Guillermo Sacomán o Juan Forn, que tienen también un poco, la literatura de los 90 se caracteriza un poco por esa desolación, o sea, por un mundo con políticas neoliberales, un mundo que se está viniendo abajo, donde hay mucha desesperación, hay mucho consumo también de drogas, hay la cocaína está muy A presente también. nivel latinoamericano, creo que la obra que refleja con mayor claridad, o al menos, no sé si tú coincides, esa época digamos, de libertad, ¿no? Lo hemos vivido de manera diferente, ¿ah? Porque, digamos, en Argentina fue, digamos, una aplicación del liberalismo, o del neoliberalismo, como tú lo llamas, totalmente, digamos, descontrolado, ¿no? Acá en Perú hemos tenido la aplicación del modelo liberal bajo un régimen, digamos, autoritario, ¿no? Entonces, no es que tampoco hemos disfrutado esa libertad plenamente, ¿no? Y además, como tú bien sabes, somos un país bastante conservador, entonces esa, digamos, libertad en términos morales, de costumbres sexuales, del consumo de drogas, no llegó tanto a Perú. No fue, digamos, propiamente una consecuencia, creo yo, de la aplicación del neoliberalismo, sino más que todo digamos, que el Perú se abre al mundo y comienza a ver que hay otras cosas que en otros países se están dando, ¿no? Entonces, las modas es lo que creo yo comienza a alterar un poco las costumbres acá en Perú. Bueno, pero te estaba contando, yo creo que la obra que representa tal vez a esa generación es Mala Onda. No sé si has llegado a leer Mala Onda Bueno, no, siempre que lo tuve, nunca lo leí.
Ujú. Lo tuve varias veces acá a la venta, pero nunca lo leí. No es tampoco no es una época y las literaturas de los 90 no es algo que me atraiga mucho. O sea, nunca me atrajeron tanto. Me parece como que hay algo de eso con ese reviente que nosotros llamamos, esa brutalidad que se da, porque acá es verdad que se dio una cierta libertad en ciertos sectores que tuvieron acceso, bueno, algunos desde poder viajar de manera muy barata, con $1 uno a uno con el peso, que era una ficción, era una locura que iba a estallar tarde o temprano. Eh, Creo que eso nada, fue una época de mucha desolación, de mucho bar, una literatura muy urbana también, muy urbana y muy de la noche. O sea, mucho Y de del, eso, muy del y del, whisky y del consumo, ¿no? Digamos, y del del consumo consumo, fuerte. Hay un ¿no? consumo de todo. Vos pensás a Fogwill cómo él metía las marcas de la ropa. Yo me acuerdo en Vivir Afuera, en un momento dice, bueno, está hablando de la marca de la campera, de los pantalones, del auto que se subió, de los cigarrillos. Entonces creo que eso es una época para mí bastante pobre, si uno quiere decir en el sentido comparado con otras décadas, ¿no? Creo que es algo interesante también entender que también en los 70, en fin de los 70, primeros de los 80, en la dictadura militar hubo una masacre de una generación que era una generación muy especial, una generación súper politizada, con un debate muy lúcida, con mucho talento, gente como Walsh, como Conti, gente como Di Benedetto fueron torturados y muchos desaparecidos, entonces eso creó un vacío. Yo fui adolescente en los 90, y en los 90 era tierra de nadie, no había nada, había un individualismo brutal, o sea, no había forma ni de organizarse, ni de estar, era muy poderoso eso. Entonces creo que llevó tiempo hasta que en los 2000 se pudo empezar a crear un poco de cierta mística política de la militancia, pero más de los 2000 y pico, ya con el kirchnerismo. Entonces creo que Lo que yo noto que hubo en Argentina en los 90 es la presencia importante de maestros, ¿no? Hubo, digamos, escuela de escritores. Por ejemplo, E.B.U. Uhart, una de ellas, ¿no? Y así han habido varios también, ¿no? El mismo Castillo, y luego, digamos, han comenzado a producir obras sus discípulos, ¿no? Creo que sí, eso se dio muy fuerte en la época de los 90, más que, digamos, producciones importantes, ¿no? O representativas de la época, sí hubo una escuela, ¿no? Hubo escuelas, digamos, que dejaron herederos y que son los que actualmente son, digamos, los escritores argentinos, podemos decir, casi coetáneos, ¿no? De nuestra edad, más conocidos, ¿no? sí, sí, como que se formaron ahí, porque en realidad, bueno, aquellos que nacieron antes de los 80, los 70, en los 90 tenían más o menos 20 años, entonces creo que eso también es algo como que, bueno, ellos se formaron, hubo mucha escuela de escrituras. Acá hay algo que, bueno, que también una tradición muy grande, que no sé cómo será en otros países, que es el tema de los talleres de escritura, de escritores Exactamente. que tienen alumnos y toman clases de forma, algunos individual, algunos grupal. Creo que eso sé que en Estados Unidos están como las universidades, cosa que también acá ya empezaron a ver hace unos años el tema de universidades Ustedes y creo que fueron uno de los precursores, bueno, fue en Estados Unidos, indudablemente, pero creo que la época de la dictadura, el cierre de las universidades, hizo que muchas personas que querían aprender literatura tuvieran que hacerlo, digamos, en grupos, ¿no? De manera grupal, en casas de escritores, ¿no? Y esto dio el paso justamente a las escuelas, digamos, de escritura creativa o a los talleres, ¿no? Y sí, mucha gente vivía de eso, ¿no? Por ejemplo, si no sí, me y sigue equivoco, viviendo. la ISECA, por ejemplo, vivía exclusivamente de eso. Ahí Igual que seca, sí, Lebrero. Lebrero también vivía de eso, ¿no? mirá. Sí, sí, Ujú. no, es una gran tradición que sigue estando. Acá hay mucho también lo que son no solo talleres de escritura, sino talleres de lectura. Hay gente que vive dando talleres de lectura y de escritura y hay mucha gente escribiendo, lo cual eso aumenta las probabilidades de que aparezcan grandes libros. Si vos tenés mucha gente escribiendo, es algo numérico. Cuando tengas mucha gente con muchos nenitos jugando al fútbol, digo, hay más probabilidad de que te salga un Messi que si tenés 10. Entonces creo que eso es algo que está bastante bueno, si bien también es un fenómeno que por otro lado también hay como o sea, estimula, hay una sobreproducción de obra, hay una sobre publicación. Entonces se publica tanta cantidad de libros, tanto éxito, que también pasa que uno no sabe qué leer, y en realidad como que también será como cuando tenés que entrar a una biblioteca y hay 1 millón de libros y tenés que elegir uno.
Entonces creo que también en ese lugar es donde, bueno, entran más o menos los filtros, ciertos filtros de, bueno, de lectores o de intelectuales, o yo Y mismo como librero. recuerdo que en la última entrevista hablábamos del boom. Quería también preguntarte, ¿tú crees que el boom, ¿no? O sea, hablando de años antes de la época, digamos, de los 90 argentinos neoliberales, ¿no? O de los 90 peruanos también bajo la dictadura fujimorista liberales, Sí. ¿no? Eh, digamos, si hacemos una evaluación acerca de la relación entre Latinoamérica y España, ¿no? ¿Tú consideras que el boom y todos los escritores que vinieron después marcaron un punto de inflexión con España? Digamos, España, la España de Cela, la España, digamos, de los escritores notables de inicios de siglo, quedó en un segundo lugar, manteniéndose seguramente las grandes editoriales españolas, ¿no? Que son las promotoras de estos escritores, pero en cuanto a calidad, digamos, literaria, Latinoamérica, digamos, da un paso más adelante. ¿Tú consideras que es así? Porque si nos ponemos a analizar, digamos, escritores, digamos, en 90 o contemporáneos, españoles, yo creo que fuera de Cercas, Marías, Pombo, ¿no? Y que no son tampoco, digamos, excepcionales, son buenos e interesantes, pero creo que no llegan a ser excepcionales como tal vez otros que han aparecido en América Latina, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto, de No, repente no, me estoy sí, sí, equivocando. claramente. A ver, yo, o sea, yo me río cuando leo a Borges que dice que, bueno, el último gran escritor español fue Cervantes, más o menos. Creo que me parece que algo que le pasó a España, y sobre todo le pasó en el siglo XX, fueron años de franquismo. Esos años de franquismo a España lo mató. Entonces, es muy fuerte eso. Creo que si vos tenés que comparar a Onetti, Rulfo con Marías y con Vilamatas, y bueno, qué sé yo, no sé. Es como Pero, comparar al pero Diego con, los, qué sé yo. pero digamos, los mata en un sentido obviamente metafórico, los mata, digamos, a los españoles, porque recordemos que el boom Claro. se gesta en Barcelona, ¿no? Dentro, digamos, de esta política aperturista del franquismo, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, Vargas Llosa publica La ciudad de los perros primeramente en España, una edición bajo censura, ¿no? Con un censor, ¿no? Que lo explica luego Vargas Llosa, le dijo que tenía que cortar algunas frases, ¿no? Sobre todo las frases alusivas a los militares, ¿no? Tenía Mirá. que suprimirlas, ¿no? Pero, digamos, esta especie de cierta apertura que se dio durante el franquismo, sobre todo en los últimos años, permitió que se gestaran grupos como el mismo Boom en Barcelona. De hecho, Barcelona fue, creo yo, en su momento un gran centro, digamos, de producción intelectual, ¿no? Pero haciendo un balance general, sí, Igual yo pues, antes, yo no sé si antes dije Vargas Llosa, pero quería decir Vilamatas. Me parece que quizás me confundí. sí. Para mí Vargas Llosa está dentro del boom y es un escritor espectacular, tremendo. Creo que es interesante lo que decís vos, el tema de que se haya dado en Barcelona. Barcelona es una ciudad especial, pero es verdad que estos escritores vienen de otro lado. O sea, son escritores extranjeros, no son españoles. Entonces vos tenés a Javier Marías y Vilamatas, si querés Cercas, que igual son todos de una generación posterior. Si querés, compararlo con Onetti, con Rulfo, con Vargas Llosa, con García Márquez, es como, no tienen, pero no pueden estar ni en la misma cancha, ¿entendés? Pero ¿no crees Entonces, que es un fenómeno tal vez continental? Porque, digamos, la baja calidad literaria, o sea, a ver, nosotros, creo yo que no puedo hablar en esos términos, porque yo tampoco no soy un connotado escritor, pero digamos, al menos como lector, ¿no? Yo creo que, digamos, la calidad literaria a nivel europeo no solamente baja en España, también baja en Francia. Digamos, luego de Sartre, luego de Camus, de Simone de Beauvoir, de esta generación, no hay, digamos, nada que pueda ser, digamos, descollante. no, no, claro. Wolbeck tal vez ahora, ¿no? Digamos, y más que todo porque es un personaje mediático, ¿no? Eh, Hay otro escritor, Beiberber, me parece, no me equivoco, ¿no? Hay algunos que destacan. En Inglaterra igual, ¿no? Inglaterra todavía conserva su tradición de humor inglés muy potente, ¿no? Sí. Martín Amis, Coe, del que hemos estado hablando hace un rato, pero en general me parece que, digamos, la gran literatura se ha trasladado, creo yo, no sé si me estoy equivocando, y seguramente de repente los profesores de literatura, que tienen una formación más sofisticada, se estarán jalando los cabellos. Yo creo que la gran literatura ahora se ha pasado a Estados Unidos, básicamente, y a América Latina, tal vez, ¿no? No lo sé.
No lo sé. No, puede ser. A ver, estoy pensando primero, en los 60, 70 tenés grandes escritores, creo que en todos lados, son años donde se gestaron grandes obras. Creo que después en los 90 es donde se da quizás una decaída a nivel mundial. A nivel mundial creo que en España quizás diría hasta medio la inversa, porque quizás son años en que estos escritores como Marías y Vilamatas le ponen un poquito más. Creo que España donde tiene un vacío muy grande es entre los años 30 y los años 90. Son 60 años que la producción de libros en España y libros de calidad es muy poca. Es muy poca. No lee nadie. Yo lo veo acá. O sea, tipo Camilo José Cela. O sea, no lee nadie. Está bien, no significa que no ser leído no tenga calidad. Digo que está muy lejos para mí de la calidad que lograron los escritores de boom latinoamericano. Eh, creo que, bueno, sí, creo que después el liberalismo fue un fenómeno que primero estuvo en el mundo en general, pasó en Inglaterra. Si bien Inglaterra tiene una tradición de escritores como Martin Amis, o Julian Barnes, o Ishiguro, o McEwan, que son muy buenos narradores. A mí me gustan mucho, sobre todo Ishiguro me gusta. Lodge también. Lodge, a mí me gusta mucho Lodge, David Lodge. David Lodge también. Entonces, bueno, creo que... Bueno, nada, y los clásicos, ¿no? Chesterton, Woodhouse, digamos, sí. ya de otro nivel, ¿no? De otro nivel dentro de lo que es el humor inglés, ¿no? Saki también, por ejemplo, ¿no? Qué bueno, pero esos son anteriores. Pero Pero digamos, pero que forman parte de esta tradición del humor inglés, del humor negro inglés. sí, John Mortimer también me parece muy bueno, a mí me gusta mucho. ya. Que son, digamos, el sello característico de la literatura inglesa, creo yo, ¿no? Claro, bueno, sí, por eso. Pero bueno, creo que volviendo un poco a lo contemporáneo, creo que sí hay una distancia grande entre lo que es España y lo que es Latinoamérica, además por la pluralidad de voces. América Latina es un continente. O sea, es un continente muy grande y además tenés eso de España, un país con muchos años de franquismo, más toda la historia que tiene España, una historia de caballería, de un país que se unificó tarde, que no tuvo industrialización, que fue muy, muy empobrecido. Es un país casi periférico de productor de materia primas y de medio ganadero, de pastores durante mucho tiempo. Creo que eso también le jugó muy en contra a España a nivel cultural, histórico, esos reinos, digamos. Entonces creo que, bueno, eso sí, diría que sí. Esa es Y una diferencia. los escritores latinoamericanos ahora miran a Estados Unidos como referente. Yo creo que también los escritores de Boom tuvieron mucha influencia de los escritores yanquis, sobre todo los sureños, escritores como Faulkner, Faulkner ¿no? y Hemingway, ¿no? demás. Esos han marcado también la idea también de Hemingway como el escritor comprometido. Eh, creo que hay mucha influencia, porque creo que Estados Unidos ha tenido mucha influencia en el mundo en Pero también general. europeos, ¿ah? Creo que, por ejemplo, la presencia de Joyce, la presencia de Thomas Sí, Mann, se siente en García Márquez, en Vargas Llosa sí, particularmente, ¿no? sí. Esos fueron grandes, esas vanguardias, sobre todo del siglo XX, marcaron mucho a los escritores latinoamericanos. Y después también, bueno, nada, el escritor latinoamericano tiene también ese embeberse en la cultura popular, que también como ese entrecruzamiento entre lo occidente y lo autóctono de las comunidades hacen que sean textos muy ricos como Roabastos o Arguedas. Tienen esos tipos que trabajaron el lenguaje, Guimarães Rosa también en Gran Sertón. Creo que hay como algo de esa textura, ese entramado que se fue construyendo, que es muy atractivo, que es muy bueno. Te cuento rápidamente que dos libros que cayeron en mis manos casualmente, estando en Argentina, los descubrí, bueno, yo siempre que voy a casa de amigos, lo primero que hago, creo que por una cuestión, digamos, ya de manía, es ver la biblioteca, ¿no? Es lo primero que Sí, voy, sí, ¿no? también. Y los amigos de mi esposa, ¿no? Que luego terminaron siendo mis amigos, no son grandes lectores, ¿no? Indudablemente tienen otros intereses, mucho más especializados en la parte tal vez tecnológica, pero ahí leían algunas cosas, ¿no? Y agarro un libro, me acuerdo de tapa blanca con verde, ¿no? Y decía el traductor, ¿no? Y dijo, y este libro Oh, me lo he encontrado en el subte. Y dije, bueno, yo no sabía que era el traductor, no sabía quién era Salvador Benezda, y le digo, bueno, préstamelo, ¿no?
y comienzo a leerlo y es una cosa pero espectacular. Quería mencionarte a Benesdra porque refleja la época de los 90, ¿no? De los Digamos, 90. es realmente una obra espectacular, ¿no? Obra Que maestra. creo que se Creo que mantiene debe ser el también. mejor libro de los 90. Es del 99, Benesdra, ese Ujú. libro. Es espectacular. Y es Ajá. el libro de los 90, sí. Tienes Bueno, razón. y otro libro, bueno, que no es argentino, pero que también descubrí casualmente, es y de la misma manera, ¿no? Otro amigo que, yo no sé si los amigos de mi esposa eran ladrones de libros compulsivos, porque mucha casualidad de que se encuentren, digamos, los libros en el subte, ¿no? Es posible, ¿no? Pero este chico se encontró La Conjura de los Necios, ¿no? No Ah, es mirá. argentino, ¿no? Y de John Kennedy Toole, ¿no? Y me Sí. pareció también una maravilla, ¿no? Pero Benesdra, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir de Benesdra? ¿Tú crees el libro de repente más representativo de los 90? Sí, puede ser, Yo lo sí. leí en la edición de Eterna Cadencia, ¿no? Que me pareció muy Ah, bien mirá. acabada, muy linda, ¿no? Sí. Son las dos que hay. O sea, es un libro que fue un libro maldito de la literatura argentina que durante muchos años no se conseguía, era inhallable, porque había un problema con los herederos de Benesdra, entonces no se podía reeditar. Y después, creo que después de 15 años más o menos, Eterna Cadencia pudo reeditarlo. Mira, es un libro realmente muy visceral, en el sentido que para mí también expresa eso, un poco, o sea, y se nota que es de una mente genial. Creo que lo que hace Benesdra ahí, o sea, el personaje está traduciendo del alemán a un sociólogo neonazi, y pone fragmentos enteros en alemán que el tipo después traduce. Trabajando en una cooperativa que había adoptado el Sí, modelo empresarial liberal, ¿no? De abaratamiento de costos. exactamente. Y después la relación con El enamoramiento con esta chica evangélica, esta protestante. piba, No, una testigo de Jehová, a la que la va pervirtiendo, es muy fuerte. Creo que también es desde realmente un delirio, ¿no? un libro total, y creo que también desde el punto de vista de género sería un libro muy difícil de publicar ahora. Creo que Bueno, también por tendrían. la extensión, ¿no? La gente ya no está leyendo tanto, ¿no? La gente prefiere tramos cortos, No. ¿no? Mira, puede ¿No? ser. Yo a veces pienso que sí, que la gente lee textos más cortos, le da fiaca, pero después también hay toda una gente que se lee unos ladrillos tremendos, sin problema. Creo que lo que tiene este libro es que es muy denso, es muy áspero, pero es muy fascinante. Yo me acuerdo, me lo devoré, me voló la cabeza. Lo tengo en casa. Un día lo voy a releer porque es un libro espectacular. Así es. Querido Patricio, nuevamente el tiempo nos gana. Te agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros. Eh, Tal vez para el lector peruano, este programa se transmite en Perú. Para el lector peruano, ¿qué libros tú podrías recomendar como representativos de la literatura argentina contemporánea? Podemos incluir al traductor, indudablemente. Tal vez nos podrías dar 3 nombres más o 3 obras más arbitrarias, ¿ah? No necesariamente Ok, reflejan, bueno, mira, digamos, te voy a decir uno que se llama Puerto Apache de Juan Martini. Juan Martini fue un gran escritor que falleció hace poco, gran escritor argentino, más de la generación de Abelardo Castillo, me parece. Vivió en Barcelona exiliado y fue editor en Bruguera, creo que en Alfaguara también. Tiene este libro que se llama Puerto Apache, creo que es del 2002. Es una grandísima novela. Después otro libro que te voy a recomendar también es El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa. Es un libro espectacular, trágica historia denso, de Barón Visa, ¿no? De Barón la Visa, familia, ¿no? la familia, los suicidios, o sea, este libro es una locura, es una prosa de un vitalismo increíble, y es la historia de la reconstrucción de una cara que fue a la que se le fue arrojado ácido. A la madre, ¿no? A la madre le arrojan el ácido y de Él nuevo. viaja a Italia a reconstruir la cara. Y después otro libro que te voy a recomendar también es El que tiene sed, de Abelardo Castillo, que es un libro impresionante, es un libro sobre el alcohol, en realidad sí, sobre medio, es como la historia de él, es un narrador en primera y tercera persona. Te rebelaste contra el establishment, cosa que no es raro en ti. Pensé que ibas a Mirá, citarnos a uno de Piglia o de Cohan o de Pauls, no. Pensé que se mirá, venía algo así. sí, me representé, no soy muy fana, que cada uno tiene como su gusto. A mí Pilla lo que más me gusta, sí recomendaría, igual es algo ya más muy contemporáneo,
son los diarios de Piglia. Muy buenos, Los muy diarios buenos. son espectaculares. Yo creo que Habrán salido juntos, antes estaban divididos, habrán salido en 3 tomos. una No edición. sabía que salieron en un tomo. Bueno, para mí son espectaculares. Creo que para mí debe ser lo que más me gusta de su obra. Y además son unos diarios que claramente están trabajados, o sea, son diarios como armados como dispositivo de diarios. Los de Castillo también son buenos, ¿ah? Los diarios de Castillo. No leí, pero también me dijeron que son muy buenos y también me dijeron que están muy trabajados, porque también es como que a veces uno, digo esto, aclaro esto, porque a veces uno va a buscar un diario y va como a tratar de encontrarlo crudo, digamos. Y no, los diarios a veces se trabajan, si se publican, se pulen y se mejoran. Y el de Piglia se nota mucho eso, que para mí está buenísimo. Sí, sí, porque si no lees a Piglia, tenía 17 años y escribía mejor que ahora. Entonces, evidentemente... Está como Carlitos, de cada día canta mejor. Exactamente, sí, Carlitos. Bueno, mi querido Patricio, nuevamente, te mando un fuerte abrazo, espero que volvamos a conectarnos. ¿Estás escribiendo actualmente? Ahora no estoy escribiendo, estoy empezando a cranear y a proyectar mis nuevos textos, lo que voy a escribir, pero todavía me estoy tomando un tiempito. Bueno, te mando un fuerte abrazo, esperemos que esta situación terrible del COVID pase pronto para poder estar juntos y darnos un fuerte abrazo. Dale. Te mando un abrazo desde Perú, virtual, y bueno, cuídense mucho. Saludos, chau.